Muy buenas, futuros técnicos, ¿cómo les va? El día de hoy vamos a ver ejercicio de conceptos previos, vectores y movimiento rectilíneo uniforme. Bien, ¿por qué es necesario que veamos ejercicios de conceptos previos? ¿Sí? Es importante que dominemos bien el pasaje de unidades y los vectores. Aunque en el comienzo de esta clase no veremos vectores, en MRU simplemente veremos que el cuerpo o el auto, lo que sea, se desplaza hacia adelante, derecho, en el eje X. Pero sí lo veremos más adelante en otras situaciones. Bien, vamos al pasaje de unidades. El pasaje de unidades consta de saber las equivalencias entre unidades y simplificarlas. Les he pasado la tabla, recuerden que para eso sirve de guía al apunte. Por ejemplo, pasar 150 km por hora a metros sobre segundo. Nosotros tenemos que saber, primero que nada tenemos que saber la unidad, las equivalencias entre estas, entre hora y segundo, kilómetro y metro. Sabemos que una hora son 3600 segundos. Bien. Y 1000 metros es 1 kilómetro. Tenemos 150 kilómetros por hora. Lo que yo quiero simplificar es hora y kilómetro. Por lo tanto, debo de dejar, primero que nada, multiplicar. Y dejar en el lado opuesto lo que yo quiero que desaparezca. Yo quiero que desaparezca kilómetro, lo pongo a este lado. Entonces, kilómetro se va a ir con kilómetro. Y ahora lo que yo quiero dejar arriba, que en este caso es metros. Su equivalencia, dijimos que 1000 metros es 1 kilómetro. Entonces, 1 kilómetro, 1000 metros. Bien, multiplicamos y ahora ya nos quedó metro. Nos quedó metro arriba, perfecto. Pero nos quedaría por el momento metros sobre hora. Y nosotros no queremos eso, nosotros queremos metros sobre segundo. Por lo tanto, multiplicamos, ¿sí? Primero que nada queremos hacer desaparecer hora. Entonces en el lado opuesto dejamos hora. Una hora sabemos que son 3600 segundos. Ahora quedó segundos abajo, metro arriba, hora se va con hora. Bien, le damos igual y procedemos a calcular. Multiplicación, ¿sí? Quedaría 150 por 1000, quedaría 150.000 metros. Una hora, 3600 segundos. Quedaría 3600, porque esto desapareció y esto también, 3600 segundos. Bien, este de acá no quedaría así, sería 150.000 dividido 3600. Finalmente me quedaría 41,66 metros sobre segundo. Bien, así es el pasaje de unidades. Ahora nosotros tenemos que recordar que es un vector. Un vector es una flecha, ¿sí? Imagínense que nosotros tenemos un cuerpo, vamos a agarrar este fibrón, ¿sí? Este fibrón se mueve para allá, o para allá. ¿Qué es lo que tiene este fibrón? Primero que nada, al moverse, tiene una dirección, ¿sí? Primero que nada, si lo ubicamos dentro de los ejes que vimos en matemática, cartesianos, desde el centro tiene una dirección. Centro, ordenado, el origen, como prefieran decirlo, tiene una dirección, ¿sí? Una magnitud, que en este caso supongamos que se movió así un poquito, tuvo una magnitud, y un sentido en el cual se desplazó. No le hizo así, sino que se desplazó en un determinado sentido. Cuando nosotros vayamos a analizar choques de cuerpos, por ejemplo,
tenemos que saber bien vectores. Por esa misma razón analizamos este punto. Bien, magnitud, sentido y dirección. Vamos a ver un ejemplo, el ejemplo que tuvimos ahí, el ejemplo A. Supongamos que tenemos un vector así, ¿sí? Un cuerpo cualquiera que se desplazó así, ¿sí? ¿Cómo estamos analizando? Porque el vector es complejo, ¿sí? Estamos analizando algo sencillo. Lo que hacemos es ubicarlo dentro de los ejes cartesianos. El eje X y el eje Y. ¿Bien? Ahora, para simplificar la situación, este mismo cuerpo que se desplazó en diagonal hubiese sido lo mismo que se desplazara así y así. La mezcla de ambas hizo que formaran esto. O sea, se desplazó tanto así como así. Por lo tanto, tenemos un desplazamiento que le corresponde a X. Supongamos que este es el vector A, ¿sí? A mayúscula. Este es su correspondiente A en X y este es su correspondiente A en Y. Obviamente, este vector tiene una dirección. La dirección supongamos que son 40 grados y lo representamos con la letra alfa. ¿Bien? ¿Qué hacemos? Yo quiero averiguar a X. No lo sé. Y a Y. Tampoco lo sé. Quiero averiguar eso, ¿sí? A X y a Y. Quiero averiguar a X. Quiero averiguar a Y. ¿Qué datos tenemos? Comencemos entonces. Datos. Los datos que tenemos son el vector A, que todavía no le doy valor, le vamos a poner 10 metros. El ángulo alfa, que es 40 grados. A X, que no sabemos cuánto es, y a Y, que tampoco sabemos cuánto es. Acá recurrimos a la relación matemática que conocemos, que es SO seno opuesta hipotenusa, SO coseno adyacente hipotenusa, K tangente opuesto adyacente. SOHCAHTOA es una regla memotécnica matemática, ¿sí?, que indica las fórmulas. Seno del ángulo alfa es igual a cateto opuesto. Opuesto significa que está enfrente. Cateto opuesto. Ahí, en este caso, sí, opuesto, ahí justo va a ser. Sobre hipotenusa, que en este caso es A. Si fuese coseno, ahora, coseno del ángulo alfa, si yo quiero averiguar el coseno del ángulo alfa, es igual al cateto adyacente, ¿sí? Adyacente significa como si estuviese pegado, ¿sí? AX, en este caso porque al ángulo este está pegado a X. Cateto adyacente sobre hipotenusa, A. Y la tangente del ángulo alfa va a ser igual a opuesto sobre adyacente. O sea que sería AI sobre AX. Bien, ya logramos construir estas tres fórmulas. ¿Qué es lo que ocurre? Es importante y muy importante que nosotros recordemos esas fórmulas. ¿Bien? Para eso existe la regla memotécnica. Bien. ¿Cuál nos servirá? Si nosotros no tenemos ni este, pero sí tenemos el ángulo, y si tenemos A, nos puede servir esta. O si tenemos el ángulo, y si tenemos A, nos puede servir esta. Pero, en este caso, no tenemos ni este, pero si tenemos el ángulo, no nos va a servir. En este caso, ¿no? En otros casos, sí. Entonces, procedemos a resolver.
Vamos a usar esta. Seno de 40 grados va a ser igual a I, que no lo conozco, sobre 10 metros. Por lo tanto, si yo despejo, quedaría seno de 40 grados por 10 metros va a ser igual a I. ¿Bien? Entonces, vamos a calcular seno. En la calculadora se pone sin y ahí aparece el paréntesis 40 y cerramos paréntesis por 10. Recordemos que la calculadora debe estar en grados, ¿sí? Tiene que aparecer la D acá arriba. No tiene que estar ni en R ni en G. 6,42. Entonces, AI es 6,42. Como estamos hablando en metros, 6,42 metros. Bien. Ese sería el resultado de AI. Ahora, ¿qué es lo que ocurre si no tuviésemos el ángulo? Supongamos seno de 40 grados, seno de alfa, porque no sabemos el ángulo, pero sí sabemos que ahí es 6,42 y estos son 10 metros. Nosotros, para averiguar, tenemos que pasar el seno para el otro lado. Recordemos bien cómo se hacía en matemática los opuestos. Y el opuesto del seno es seno a la menos 1. Entonces, alfa va a ser igual a seno a la menos 1 de 6,42 metros sobre 10 metros. Y esto me va a dar en grados. ¿Cómo se pone eso? Ponemos shift y sin. Y ahí, bueno, ponemos 6,42 o si no el resultado final, dividido 10. Cerramos paréntesis. Me dio 39,94 grados, que esto sería aproximadamente a los 40, ¿no? A los 40 grados que teníamos ahí. Muy bien. ¿Se comprende? Ahí está.